¿Qué tal? Bienvenidos. Esta no ha sido una semana cualquiera. Hemos estado muy pendientes de las medidas que nos iban a afectar tras la finalización del estado de alarma. Ya saben que finalmente el toque de queda no se va a aplicar, pero el Ejecutivo ha recurrido ante el Supremo los cierres perimetrales de las islas que se encuentren en niveles 3 y 4. Esta medida y la de limitar el número de personas que se puedan reunir son las que el Ejecutivo considera más eficaces, y así lo trasladaba Torres al Pleno y también a los portavoces en una reunión celebrada en Presidencia del Gobierno. Sobre esas medidas y otros temas hemos hablado con nuestra invitada de esta semana. Ella es Hanna González, del Grupo Nacionalista Canario, licenciada en Derecho y recién elegida secretaria de Organización de Coalición Canaria en Fuerteventura. Pide una mayor claridad en las restricciones que se apliquen ahora después de ese estado de alarma. Para cumplir las medidas es vital conocerlas de antemano, tenerlas claras. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Oye, hay toque de queda, ¿a qué hora tengo que estar en mi casa? Porque si hay confusión en eso, no lo vamos a poder cumplir. Unanimidad para sacar adelante la modificación de la ley de cabildos con el objetivo de aportar seguridad jurídica a los nombramientos de los órganos directivos. Una reivindicación que los presidentes de los cabildos llevan pidiendo desde hace 5 años. Pues nací en el Hospital Virgen de la Peña en Fuerteventura, pero toda mi infancia, y actualmente vivo en Gran Tarajal. No sé muy bien si elegí yo derecho o derecho me eligió a mí, pero lo tuve bastante claro durante mi etapa de enseñanza en el instituto. Pues se me brindó la oportunidad de poder participar en mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Fuerteventura, y bueno, también es verdad que hubo una persona que es mi tío, Juan Jesús Alonso Ávila, que ya estuvo en política, y creo que él veía cosas en mí que ni yo misma creía que las tenía. El mar es parte de nosotros y de nosotras. Ahora estoy iniciándome en el pádel surf, guardando los equilibrios. Creo que me lo estoy trasladando a todas las etapas, no solo en mi vida personal y en mis momentos libres, sino también me está ayudando en la etapa profesional. Y bueno, ahí voy, cogiéndole el truquillo. Ir a la librería y libros que me llamen la atención o títulos que me busquen. Me encanta Gabriel García Márquez, sobre todo El amor en tiempos del cólera, un libro que bueno, recomiendo porque me parece genial. Es Patria. Creo que la música nos hace más felices a todos, y un cantante que me encanta, Alejandro Sanz o Vanessa Martín, son de mis favoritos. Bueno, señora González, esta semana ha sido la primera sin estado de alarma y hemos estado muy pendientes de qué medidas se iban a aplicar aquí en Canarias. Finalmente sabemos que sigue en vigor la limitación de horarios, los aforos, el toque de queda finalmente no. No sé qué medidas considera usted que son más necesarias, más indispensables para seguir conteniendo la pandemia. Hombre, creo que lo más importante es la concienciación colectiva, que seamos conscientes todos de lo que nos estamos jugando. Y todas las medidas que se están llevando a cabo han sido efectivas. Lo que sí que lamento es estas improvisaciones. No entiendo cómo desde hace un mes Pedro Sánchez anunciaba que no iba a haber prórroga del estado de alarma y no se ha trabajado en la nueva normalidad desde hace un mes, y venimos a conocer las medidas y a los pronunciamientos de manera urgente y con mayor celeridad justo cuando acaba el estado de alarma. ¿Sería usted partidaria de que Canarias pidiera un estado de alarma específico para esta comunidad autónoma? Bueno, se podría considerar una desescalada, no de un día para otro, ¿no? Eso sí que es verdad que creo que en la población pues tiende a la confusión. Se podría haber establecido un sistema de prórrogas donde se fueran levantando poco a poco esas prohibiciones, dar paso a gozar
de los derechos fundamentales que disponemos las personas de manera más gradual, pero sobre todo con seguridad jurídica. El problema es que ahora mismo estamos en un limbo de seguridad jurídica. Nos dicen que todavía el toque de queda, después de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, están vigentes, pero es que el tribunal dijo que no se podían aplicar el toque de queda. ¿No se está aplicando el toque de queda? Claro, no, pero, o sea, claro, pero no podemos tener a declaraciones de los responsables políticos del gobierno diciendo que sí es aplicable y basándose en unas normas de que es un acto administrativo y que todavía se puede recurrir, cuando ya hay un pronunciamiento claro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que dice que no. Si se entiende que es fundamental limitar estos derechos, se tendría que haber prorrogado el estado de alarma, o al menos haberlo previsto. Hay cierta sensación en la calle, y lo comparto, que estamos más preocupados por elecciones que por otorgar seguridad jurídica, y eso no nos lo podemos permitir. Pero no se puede permitir ni el Gobierno de Canarias, ni el Gobierno del Estado español, ni ningún político o política. Creo que es fundamental en estos momentos otorgar seguridad a los ciudadanos, a las ciudadanas. En las primeras horas, los primeros días tras ese fin del estado de alarma, vimos imágenes en otras ciudades, en Madrid, Barcelona, que hicieron que muchos, entre los que yo me incluyo, nos echáramos las manos a la cabeza. Esto incluso se ha llegado a decir que podría tener su impacto aquí en Canarias desde el punto de vista de que, bueno, a lo mejor países como Berlín, como Alemania, mejor dicho, como Reino Unido, sacaran o no a Canarias, a España, de la lista de destinos seguros en función de lo que pueda pasar con los indicadores a partir de ahora. Esas imágenes podrían tener consecuencias. Yo no sé si a usted le preocupa el impacto que pudiesen tener en Canarias. Sí, muchísimo. Además, pues lamentablemente no nos tenemos que ir tan lejos. Yo vengo de Fuerteventura y estas imágenes las vimos en pandemia y con el estado de alarma. Creo que nos hacen un flaco favor y eso tenemos que controlarlo, porque al final, bueno, Canarias tiene una economía muy dependiente del turismo, pero es que hay islas que la dependencia es todavía mayor y que no solo depende, no es un sector que afecta a la economía insular y donde nos jugamos muchísimo. Transmitir seguridad, seguridad sanitaria y seguridad en las medidas que se van a aplicar es fundamental para que el turismo vuelva. Pero es que el turismo vuelva va a hacer que las personas que vivimos en Canarias y las personas que viven en Fuerteventura vuelvan a sus puestos de trabajo y que los ERTE no se conviertan en ERE. Usted decía que había imágenes incluso similares a esas que se dieron durante la pandemia. ¿De qué manera se conciencia a la gente con todo lo que hemos pasado, con todo el camino que hemos recorrido en este año y pico? ¿Cómo se les conciencia de que esos comportamientos son pues, inconcebibles? Pues con mayor métodos de control, porque en este caso, porque en el caso de Fuerteventura que hablamos, eran personas extranjeras que venían de vacaciones. Entonces tenemos que cumplir las medidas, no solo las personas que vivimos aquí, sino las personas que vienen, y para cumplir las medidas es vital conocerlas de antemano, tenerlas claras. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Oye, hay toque de queda, ¿a qué hora tengo que estar en mi casa? Porque si hay confusión en eso, no lo vamos a poder cumplir. Desde el punto de vista turístico, su partido, concretamente en Tenerife, proponía que un elemento que podría impulsar la recuperación sería la vacunación de los turistas. Yo no sé si está de acuerdo con esa medida, sino si le gustaría que, por ejemplo, se aplicase en el resto de islas, en islas como la suya. Me encantaría que se hubiese priorizado, por ejemplo, en el Estado español, que Canarias es una comunidad autónoma que depende en mayor medida del turismo. Sí, pero ellos hablaban de la opción de poder poner las vacunas aquí a los turistas que vengan. Bueno, eso es una propuesta que se lanza y el Gobierno tendrá que ver qué medidas se pueden llevar a cabo, ¿no? Bueno, usted acaba de ser elegida número 2 de Coalición Canaria en Fuerteventura.
¿Qué objetivos se ha marcado? Sí, venimos de un congreso que no era el congreso que la verdad queríamos hacer, porque preferíamos un congreso presencial donde toda la militancia pudiera acudir, ¿no? Reencontrarnos después de este año tan duro, pero bueno, las circunstancias hicieron que se tuviera que hacer online. Elegimos la estructura de organización del partido y lo que queremos es promover esa participación, hacer la estructura mucho más simple. Creo que va a ser más transparente y animar a la militancia a participar y a decidir. Creo que el futuro que nos espera puede ser muy prometedor y es fundamental que los órganos estén activos, que participemos todos juntos y todos juntos decidamos cuál es la Fuerteventura y la Canarias que queremos. ¿Y cuál es la Fuerteventura que quiere Ana González? Pues quiero una Fuerteventura y quiero una Canarias, aunque sea una utopía, feliz, ¿no? Que las personas que vivamos en Canarias seamos felices, y para eso es fundamental pues el empleo, que tengamos trabajo, la convivencia. Hay grandes materias que vienen en este nuevo siglo, como es la salud mental. Es algo que estamos abordando en el Parlamento de manera reciente y poniendo la incidencia, porque creo que es uno de los temas que incide muchísimo en nuestra sociedad canaria y en nuestra sociedad majorera, y entre ellos, por supuesto, una Canarias sostenible medioambientalmente, una Canarias feminista, donde las mujeres seamos igual que los hombres, tolerantes. Bueno, si empiezo a decir adjetivos podemos estar aquí toda la mañana. Ustedes aprobaron en el Parlamento que las islas de Fuerteventura y Lanzarote tuvieran una estrategia específica, unas medidas de recuperación específicas, porque esta pandemia ha sido especialmente fuerte, especialmente intensa con ustedes. ¿Qué medidas concretas considera que se deberían adoptar? Nosotros en el debate de Estado de la Nacionalidad de este año, del 2021, desde Coalición Canaria propusimos, desde el Grupo Nacionalista Canario propusimos una propuesta de resolución entre todas las que presentamos, donde solicitábamos ese plan específico y nos votaron en contra. Ahora es verdad que se trajo una proposición no de ley, donde en un principio se recogía un plan específico para Fuerteventura y Lanzarote, y La Graciosa, perdón, pero es verdad que lo que salió de esa proposición no de ley al final fue pues un plan genérico haciendo especial incidencia a las islas más afectadas. Por ejemplo, en la Ley de Presupuestos de Canarias, que se aprobó el pasado diciembre del año 2020, se prevén planes de recuperación para todas las islas, pero indudablemente para Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote se quedó corto esa previsión, porque el problema turístico, lo que nos supone ese déficit en la economía, en el sector turístico, nos afecta a la economía de toda la isla. El resto de islas, pues con la economía la tienen más diversificada y no les genera esa dependencia de la economía a nivel insular. Usted ha sido muy sensible también con las enfermedades raras, de hecho ha conseguido el compromiso de este Parlamento para pedir un plan específico para este tipo de patologías. Hábleme un poquito de esa iniciativa. Sí, pues esa iniciativa salió de las asociaciones. La asociación ADERIS es una asociación de enfermedades raras de toda Canarias, pero es verdad que tiene su sede en Fuerteventura, y se ponen en contacto con Coalición Canaria en Fuerteventura. Tuvimos varias reuniones y nos manifiestan pues los problemas que tenían, ¿no? Nos manifiestan esa verdad de estar recorriéndose centros de salud, de sentirse mal, de ir una y otra vez al centro de salud y que no te den con lo que tienes, o que te receten, mal receten, pues ansiedad, trastorno. Y claro, al final eso es poner una tirita, y lo que nos demandaba la asociación era un tratamiento efectivo, que acudiera a la raíz del problema.
son enfermedades complejas y los medios y los recursos son limitados del Gobierno de Canarias. Entonces, bueno, pues de la mano de la asociación y también con ayuda de médicos del sector sanitario, nos sentamos a hacer una propuesta en la que es verdad que en las Islas Capitalinas se establecieran aquellas consultas de referencia de enfermedades raras donde hubiera personal sanitario especializado, pero la dificultad de Canarias es que somos un territorio pues segregado en islas y divididos por el mar. Lo que nos hace grande pues también es uno de nuestros flacos favores, y en las islas no capitalinas era vital establecer consultas especializadas donde los pacientes no tuvieran que vagar de centro de salud en centro de salud, de sitio de urgencia al hospital, sino que lo atendiera un solo especialista o una sola especialista médico, donde conociera la problemática de las enfermedades raras, darle primero ese nivel de empatía, ¿no? de decirle, bueno, puede ser una enfermedad rara, vamos a estudiarlo, esa tranquilidad de estar hablando con una persona especialista que sabe... puede darle un diagnóstico más acertado. Que sabe la posibilidad, y luego que se abre el abanico para ese diagnóstico y para tratar los problemas de raíz. La verdad que esa iniciativa, otras que hemos comentado a lo largo de esta entrevista, tienen forma de proposición, no de ley. Lo cierto es que esas proposiciones no son vinculantes, es decir, están ahí, pero no necesariamente se van a poner en marcha. ¿A usted le gustaría, esta es su primera legislatura en el Parlamento de Canarias, no sé si le gustaría que eso cambiara? A veces no tenemos por qué siempre establecer en las normas, oye, hay que obligar. A mí me parece que las propuestas que le lleguen al gobierno, todas, vamos, es que me parece lo lógico, ¿no? Todas deberían de estudiarlas y ver la viabilidad de hacer efectiva esas políticas. Me encantaría que propuestas que lanzamos desde ahora en los grupos de la oposición, pues la hicieran suya al gobierno, porque al final va a redundar en la mejor calidad de vida de las personas que vivimos en Canarias. Pero bueno, ponerlo como obligatorio, yo creo que ya, por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras, en ese caso concreto el Gobierno de Canarias nos dijo que estaba trabajando y velaremos porque esté trabajando y haremos el control para que las políticas se lleven a cabo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y gracias por habernos permitido conocerla un poquito más. Un placer y muchas gracias por la entrevista. Cuando ustedes quieran, aquí estamos. Muy bien, gracias. Durante toda la semana hemos estado pendientes y de ello se ha hablado también en el Parlamento. Nos referimos a las idas y venidas entre el Gobierno y la Justicia sobre las medidas a aplicar tras el estado de alarma. Finalmente el Gobierno recurrirá ante el Supremo los cierres perimetrales, pero Torres ha insistido en que la medida más eficaz, según Salud Pública, es la de limitar el número máximo de personas reunidas. Agrupación Socialista Gomera avaló el esfuerzo del Ejecutivo Regional por el mantenimiento de las medidas posteriores al estado de alarma, pero criticó la gestión del Gobierno central. Tenía que haber pensado en el conjunto de las autonomías del país para que adoptáramos criterios compartidos por parte de todas las autonomías. Para Ángel Víctor Torres, la resolución contraria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mantiene, sin embargo, las restricciones esenciales en estos momentos. Ha dado la razón en dos de ellas. Y entre ellas, la más importante de todas, el número de personas que se pueden reunir, lo que significa que no puede haber aglomeraciones. Y eso es importantísimo. Salud Pública dice que esa es la mejor de las propuestas, la que ponían como prioritaria. Según Si Podemos, la incertidumbre de estas resoluciones obliga a que el Supremo unifique doctrinas que permitan mayor libertad de la cogobernanza de las autonomías, tesis también compartida por el presidente. Estamos en la situación de avanzar aún más en esa descentralización, de alcanzar mayores cotas de soberanía y de cada comunidad autónoma pues empiece a caminar con sus propias alas. Indudablemente tenemos que mantener una cogobernanza. Las conferencias de presidentes se tienen que reactivar. Nosotros sumamos salud, prioritario, pero también situación económica. Por eso no es baladí.
que comunidades que dependen del exterior, como Baleares, Valencia o Canarias, hayan ido al Tribunal Superior de Justicia de sus comunidades. No nos equivoquemos, iremos mejor en lo social y en lo económico si vamos bien en lo pandémico. Para el Ejecutivo resulta clave este indicador para la reactivación económica, ya que permitiría a Canarias la reapertura hacia los mercados emisores de visitantes. Sobre las intenciones del Gobierno informaba también Torres a los portavoces parlamentarios a principios de semana. El presidente trasladaba la posición del Gobierno a las fuerzas parlamentarias. Entre la oposición, critica al Gobierno de España por no dotar de cobertura jurídica, aseguran, a las comunidades en este momento. En estos 6 meses de estado de alarma no ha desarrollado una ley de pandemias que era necesaria para que ahora las comunidades autónomas tuviesen herramientas jurídicas. Lo que se debería imponer es una actuación conjunta de todas las comunidades autónomas dentro del marco legal. La situación todavía no está como para que efectivamente hubiera desaparecido el estado de alarma, insisto, sin un soporte que siga garantizando medidas sanitarias. Una crítica a la falta de medidas del Estado que comparten desde ASG y Nueva Canarias. Los partidos en el Gobierno creen que las medidas aprobadas son necesarias pese a la evolución de la pandemia en Canarias. Sería bueno que el Gobierno de España, me refiero, tome la decisión de modificar la ley y amparar desde el punto de vista jurídico con instrumentos a las comunidades autónomas. El Gobierno de Canarias está actuando con mucha prudencia y sobre todo valorando en primer lugar la salud de las personas y el mantener el control sobre la pandemia. Y ahí le hemos expresado al presidente nuestro total apoyo, incondicional. Creíamos que las medidas que se plantearon en ese decreto eran absolutamente necesarias. Ese informe de salud pública recomienda mantener el toque de queda, mantener la mascarilla, por supuesto, las reuniones con un número de miembros específico. En lo que coinciden todos los partidos es en la necesidad de mantener las medidas de precaución individual para evitar que crezca el número de contagios. Con la finalización del estado de alarma, las comunidades autónomas aprobaron sus propios paquetes de medidas para controlar la pandemia. Algunas de esas restricciones afectan a derechos fundamentales y por eso los gobiernos regionales han acudido a los tribunales superiores de justicia para ratificarlas. Aquí en Canarias el Tribunal Superior de Justicia se posicionó en contra, por ejemplo, del cierre perimetral de las islas en nivel 3 y 4 o del toque de queda y las dejó sin efecto. Finalmente, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha recurrido el cierre ante el Tribunal Supremo, pero desiste del toque de queda. Según el Gobierno regional, esta última medida puede ser sustituida en parte por otras como el control de horarios y actividades o el límite máximo de personas que pueden reunirse, que sí que están vigentes. Hoy preguntamos, ¿cree usted que el toque de queda ha sido útil para evitar contagios? ¿Que hubiese toque de queda le afectó de alguna manera? Lo fue, ¿no? Gracias a Dios estamos más bajo del índice, ¿no? Pero que ahora yo creo que también tiene que darle como más espacio a que la gente pueda, y los negocios no puedan abrirse más tarde. A mí no me afecta para nada, no me afecta porque yo no salgo mucho a la calle tampoco, pero ya la edad que tengo ya no estoy para fiesta ya. Yo como compro y para casa ya está, es lo que hay. Los chicos, a mis hijos también que tengo 2 y también les digo lo mismo, a la hora que te da el toque, para casa. Si no hay toque de queda esto se va a poner peor. Porque yo trabajo en el hospital y sé lo que es porque los veo. No, a mí no me ha afectado para nada, porque yo salgo poco y mi trabajo lo tengo. Si la gente se recoge antes, pues están menos en contacto y sería mucho mejor. Todos queremos salir, todos queremos fiesta y juerga, pero yo creo que las medidas estas de toque de queda sí que están bien. Por otro lado, para la restauración lo que necesita es que la gente consuma y tal, pero bueno, pueden cambiar los horarios, España baraja una reforma fiscal, pero no para antes de 2023. En Canarias, el Ejecutivo tiene la seguridad de que dicha reforma no va a tener impacto en las islas. Sin embargo, la oposición critica que no se recorten los gastos.
España quiere corregir su déficit, que se ha acentuado por la pandemia. El país ingresa 8 puntos menos a través de los impuestos que la media de Europa. Esta cifra tiene que recortarse de forma paulatina con una reforma fiscal que promete no gravar más a la clase media. En ningún momento, y lo vuelvo a insistir, vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Es más, si podemos, aliviaremos su carga fiscal. El Gobierno de Canarias dice que esta reforma fiscal no se va a notar en las islas. Mientras mantengamos la mayoría, esa propuesta genérica e imprecisa del plan de recuperación no va a tener impacto. Sin embargo, el Partido Popular en la oposición lo duda. Subidas de impuestos, un atraco fiscal a todo el mundo, pero de recortar gastos de la Administración, de eso nada de nada. En este proceso, Canarias tiene que estar vigilante para que su régimen económico y fiscal quede intacto. Que en una de estas olas de armonización y de mejora no nos corten o nos cercenen el régimen fiscal, y eso sí que es una responsabilidad de las autoridades españolas, pero también desde Canarias. La reforma fiscal se prevé para 2023, posiblemente tras las elecciones generales, puesto que no se hará antes de que el país se recupere. El consejero de Hacienda también se refirió en comisión a los fondos que destina la Unión Europea a la recuperación económica por la crisis de la COVID. Rodríguez anunció que Canarias va a recibir 630 millones, pero la oposición planteó sus dudas sobre la llegada de esos fondos. Un dinero que, aunque aún no ha sido aprobado definitivamente por Bruselas, Rodríguez aseguró que una parte ya ha sido aportada por el Ejecutivo Regional a Sanidad y al sistema educativo. Disponemos para el periodo 21, 22 y 23 de 630 millones de euros para la Comunidad Canaria, con un nuevo objetivo temático, porque son, insisto, FEDER y Fondo Social Europeo, para reparar la crisis y también sus consecuencias sociales. El objetivo de los fondos europeos no es otro que salvar las economías regionales de los países europeos. La economía europea. Pero lo que vemos es que después de un año las ayudas no llegan. No se ha aprobado, pero tenemos esperanza de que así sea, y ver si va a tener la misma sensibilidad con Canarias en el reparto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que tuvieron también con los fondos REACT. 547 millones para el año 21 y 79,6 para el año 22, o sea, un 79% en el 21 y un 21% en el 22, y destinados a sufragar lo que siempre planteaban, gastos en sanidad, en educación, en servicios sociales. Desde el Partido Popular le hemos dicho siempre soluciones para que estos fondos europeos realmente reactiven la economía canaria, reforma de la Administración, flexibilización a la hora de poder ejecutarlos, porque el grado de ejecución hasta ahora de los fondos europeos en esta comunidad autónoma es muy malo. Valoramos positivamente que en ese horizonte temporal 2021-2023, 1 de cada 8 euros de este fondo estén presupuestados, vayan a ser ejecutados en el año 2021, porque, como bien ha dicho la portavoz nacionalista, no se puede esperar. Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, confía en que los fondos que lleguen de Europa puedan servir para sentar las bases de un nuevo modelo productivo en Canarias. Olivera se ha referido a los proyectos recibidos por el Ejecutivo y que son susceptibles de obtener financiación. En total, 242 proyectos de distintas entidades. La intención es tener lista esa estrategia de recuperación social y económica antes de que acabe el primer semestre de este año. Proyectos que sentarán las bases del futuro empleo en las islas. De los fondos de empleo especiales que contempla y que vamos a tener por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tienen que tener una finalidad muy clara, que es preparar a la población canaria para aprovechar los nuevos nichos de empleo que van a generar estas inversiones, claramente, en ámbitos ambientales, ecológicos, digitales, porque si no nos puede pasar lo que nos ha pasado siempre históricamente, que generamos oportunidades de empleo, pero la población canaria no las puede aprovechar. Mañana lunes tendrá lugar la reunión del Consejo de Europa en la que se actualizará la estrategia a favor de las regiones ultraperiféricas. Canarias espera que en ella se incluya el certificado verde para impulsar el turismo y que en las islas no se aplique el impuesto al queroseno. Además, un compromiso de atención social y transición ecológica justas para territorios tan particulares como estos, y que todas las RUP tengan una estrategia unánime sobre migración.
También esta semana se ha hablado sobre la situación de los empleados públicos temporales. La portavoz de Ciudadanos criticaba al Gobierno por no resolver la situación de interinidad que viven, aseguran, unos 40.000 trabajadores en la Administración Pública canaria. Torres defendía que su Ejecutivo está negociando con los sindicatos y plataformas, pero siempre garantizando la mayor seguridad jurídica en cualquier decisión que se adopte. La Unión Europea ya les ha dicho a ustedes que tienen que reparar esta situación. Si hay que hacer cambios legislativos, no den más excusas. Tienen ustedes la mayoría en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara para hacer los cambios legislativos pertinentes. Nos estamos sentando en Gerundi, llevamos tiempo sentándonos con todos y respondiendo, por cierto, a una PNL aprobada por todos, también por Ciudadanos, que lo que dice es que hay que ir a una convocatoria extraordinaria de oferta pública de empleo para la estabilización. Se aprobó en 2019, pero los grupos han denunciado que no se está cumpliendo. Hablamos de la Ley de Atención Temprana. Desde ambos lados del hemiciclo coincidieron en la necesidad de adquirir de una vez por todas un compromiso firme y decidido para dotar a Canarias de los medios para terminar con las carencias de la ley por la falta de unidades, especialistas, equipos y un plan integral de atención temprana. También de forma unánime el Pleno aprobó otra proposición no de ley del Grupo Popular para encontrar soluciones a las personas sin hogar que habitan en barrancos y zonas costeras. Con ella se insta a la restauración medioambiental de estos espacios naturales y al censo de las personas y asentamientos que los pueblan, con el objetivo de mejorar su acceso a la vivienda y su integración laboral. Unanimidad para sacar adelante la ley de cabildos que permita clarificar el nombramiento de los órganos directivos de las corporaciones insulares con una mayor seguridad jurídica. Es una reivindicación que los presidentes de los cabildos llevan pidiendo desde hace 5 años. Con 109 años de historia, los cabildos lograron tener una ley propia que los considerara instituciones de la comunidad autónoma en 2015. Pero la experiencia y el tiempo han requerido de algunas modificaciones. Es lo que se ha llevado este jueves al Parlamento a través de una proposición de ley. Hay que distinguir, igual que se hace en la comunidad autónoma, en aquellos órganos directivos de carácter político, eminentemente político, porque además la propia ley le daba todas esas funciones, de aquellos órganos directivos de carácter profesional o técnico. Algo en lo que todos los representantes insulares están de acuerdo. Se viene a solventar determinadas cuestiones, asincronías que se vienen padeciendo desde el nacimiento de la ley de cabildos y muchísimo antes, y se viene a clarificar. La creación de la figura de los directores insulares y su incorporación a la ley de cabildos, creemos que es un paso importante, hay consenso de los 7 cabildos. Que hagan una interpretación adecuada de esta medida, porque desde mi punto de vista es la situación objetivamente más democrática y más lógica dentro de las instituciones públicas. Y además tiene el aval de todos, de la FECAI, el dictamen favorable del Consejo Consultivo. Todos los cabildos hemos tenido que solventar una situación de inseguridad jurídica que pretende esta modificación clarificar. Ya que nos permite seguir avanzando en la gestión pública a favor de nuestros ciudadanos. Tanto el Cabildo de La Palma como el resto estamos satisfechos de que se vaya trabajando en seguir perfilando la ley de cabildos. Una modificación que ha sido apoyada por los grupos parlamentarios y que se llevará a pleno en las próximas semanas. El desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha, 2022. Lo adelantaba el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, y añadió que Cepsa tendrá que correr con los gastos para liberar unos 573.000 metros cuadrados que quedarían en su mayoría a disposición municipal y que podrían suponer un acopio de suelo para destinarlo a viviendas, zonas verdes o equipamientos públicos. Una operación urbanística que no estaría lista hasta la total descontaminación del subsuelo. La fecha límite será 2030. Del año 2022 va a empezar el desmantelamiento de la refinería. Ya tenemos fecha. El año 2022 pendiente de que Cepsa nos diga el mes. Y estaremos vigilantes por la descontaminación de los suelos.
Finalmente, la votación para elegir a los miembros de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria ha quedado pospuesta tras la petición de Sí Podemos y de Nueva Canarias de realizar ese trámite de forma individual para cada uno de los candidatos. El Parlamento ha decidido aplazar la votación hasta conocer el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre si es posible hacerlo de esa manera o si se debe votar de una sola vez toda la Junta. Antes de marcharnos, un apunte artístico, les enseñamos la particular visión que Manolo Cruz muestra sobre San Francisco. Este acrílico sobre tela de casi 2 por 2 metros fue pintado en 1985 por este artista tinerfeño, que también es doctor en Bellas Artes y que compagina la creación artística con su labor docente. Además, ha escrito diversos textos sobre pensamiento artístico. Sus obras se han expuesto en distintas galerías de Canarias y de Madrid. Pues aquí terminamos, pero volvemos el próximo domingo. Recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.